¿Ya? Bienvenidos a la cuarta clase de la Escuela Apostólica Ministerial. Muchas bendiciones a todos los que están aquí presentes, a los que van a estar más adelante viendo este vídeo de estas clases. Muchas bendiciones. Hoy vamos a continuar, vamos a tener la segunda parte del tema que habíamos comenzado en la clase anterior, que es Apóstoles del siglo XXI y el ministerio del apóstol. Así que vamos hoy a comenzar, ¿verdad?, con esta clase. Así que primeramente vamos a ponernos en las manos del Señor, vamos a orar. Creo que hay un micrófono, ¿verdad?, por si hay alguna pregunta o algo, ¿verdad? Vamos a presentar, ¿verdad?, todo lo que vamos a estar hablando en las manos del Señor. Señor Dios, Padre Todopoderoso, Señor, venimos delante de ti reconociendo, Señor, que te necesitamos. Padre, Señor, te presentamos esta clase, Señor, todo lo que vamos a estar trayendo referente al ministerio apostólico. Señor, te pedimos que nos ilumines, que nos dirijas, Señor. Padre Dios mío, que esta clase pueda ser de edificación para muchas personas. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero, ¿verdad?, antes de comenzar de lleno, hacer un llamado a que, hermano, tenemos la página de YouTube y necesitamos que se suscriban. Así que les invitamos a que cuando tengan la oportunidad entren a la página de YouTube Iglesia Revive, Casa Cristiana de Adoración, y le den a suscribirse. ¿Ok? Así que, bien, hermanos, vamos a comenzar como siempre con la introducción. Y dice: bienvenidos a la cuarta clase del curso Escuela Apostólica Ministerial. Hoy continuaremos hablando bajo el tema Apóstoles en el siglo XXI y el ministerio del apóstol, parte 2. En la clase número 3 estuvimos trayendo evidencia bíblica referente a que existían más de 12 apóstoles, demostrando así que la intención del Señor siempre ha sido de que el ministerio del apóstol fuera más allá de los 12 primeros apóstoles. Los que no estuvieron en la clase anterior, les invitamos a que entren a la clase número 3, donde allí estuvimos mostrando evidencia bíblica que demuestra que la intención que se presenta implícitamente es que el ministerio del apóstol continuara. Y vimos varios ejemplos que vamos a repasarlos ahorita, y vamos a traer 2 ejemplos más en esta clase. Pero los que no tuvieron, los invitamos a que vean la clase número 3, que se habló ampliamente de ese tema. Así que hoy traeremos más evidencia, pero estos casos no son de una manera tan evidente bíblicamente como los de la clase anterior, ya que en muchos casos es muy poco lo que se sabe. Sin embargo, vamos a ver que el ministerio apostólico va más allá de los apóstoles. Uno de los temas que tocamos en la clase anterior fue de que
hablamos de la palabra logos y de la palabra rema. La palabra logos es la palabra que está en las escrituras, lo que está escrito en la Biblia. Hablamos que ese canon ya está cerrado, que no se puede añadir más nada a lo que está ahí escrito. Y hablamos de que Dios habla a través de su palabra, del logos de la palabra, de la escritura. Pero también hablamos de que Dios habla a través de la rema de la palabra. Y rema de la palabra, hablamos que era una palabra que no estaba textualmente escrita, pero que es de Dios hablando y es igualmente válida que la palabra logos. Obviamente, la palabra rema de Dios siempre tiene que ir acorde con lo que dice la palabra logos, que es la palabra escrita. No puede venir alguien de que dice que está hablando de parte del Señor y que traiga una palabra rema que está contradiciendo algo de lo escrito. También hablamos de cómo la veracidad de lo que nosotros sabemos y la veracidad de las conclusiones que llegamos, debido a que explicamos que en la Biblia no se habla absolutamente de todos los temas de la vida. O sea, la Biblia es una guía. Y entonces van a haber cosas, pusimos ejemplos como que, por ejemplo, la Biblia no habla del tema de si hay cafeterías en las iglesias o no, o si de la que no se metan cocaína. No hay ningún texto bíblico que diga eso, mas sin embargo sabemos que eso no le agrada al Señor. O sea que van a haber muchas cosas que no van a estar escritas en la palabra. Entonces, nosotros tenemos que entender el concepto de qué es bíblico. ¿Qué es bíblico? Porque mucha gente entiende que bíblico es que aparezca escrito en la palabra, en la Biblia. Pero tenemos que entender que si nosotros queremos ser bíblicos, nosotros tenemos que ir más allá de lo que está escrito. Porque si nos centramos solamente en el logos de la palabra y no en el rema, pues vamos a dejar un montón de cosas, un montón de revelación de Dios. Y entonces, si solamente contamos con lo que está escrito y obviamos la palabra rema de Dios, entonces podemos incurrir en muchos errores. Y yo he escuchado a través de los años gente que dice, no, yo soy bien bíblico. Yo soy bien bíblico y si no está en la Biblia, pues no. Y nosotros tenemos que entender que Dios habla hoy. Hablamos del falso concepto del cesacionismo, que lo que habla es de que esto es una escuela teológica que dice que pues Dios cesó de hablar, que ya no, Él no habla más, que todo lo que Él habló está en la Biblia y ya no hay nada más. Pero tenemos que entender de que la historia ha demostrado de que Dios sigue hablando y que Dios sigue trayendo revelación, Dios sigue trayendo entendimiento. O sea, Dios no ha parado de hablar. Siempre ha hablado el Señor. Pero tenemos que entender que el concepto de qué es bíblico tiene que ir más allá de si está escrito en la Biblia. Porque si yo digo que a Dios no le agrada que uno esté arrebatado con droga, eso es bíblico. Que a Él no le agrade que esté arrebatado con droga. Obviamente nosotros sabemos que al Señor no le agrada eso. Pero ¿saben qué? No hay ningún texto bíblico que digan no te arrebates con droga. Entonces tenemos que entender que eso es bíblico, pero no está escrito en la palabra.
Y así hay un montón de conceptos más. Y siempre que viene un mover de Dios, un mover del Espíritu, la principal resistencia, y esto hemos hablado extensamente en las clases anteriores, es ¿dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde está eso en la Biblia? Perdóname, pero es que yo soy bien bíblico. Pero si queremos ser bien bíblicos, nosotros tenemos que saber, nosotros tenemos que ir más allá de la palabra escrita. Nosotros tenemos que ir a la palabra rema, al entendimiento, a ser dirigidos por el Espíritu Santo. Porque si nosotros no somos dirigidos por el Espíritu Santo, podemos leer la Biblia y totalmente malinterpretarla. Por eso es tan importante oye, somos el concepto de ser bíblico. Ojo, porque muchos de los que se oponen a la revelación y a lo que Dios está hablando en estos tiempos, se aferran al concepto de que no, es que eso es bíblico y no está en la Biblia, y no entienden entonces de que es que Dios sigue trayendo palabras rema, Dios sigue trayendo revelación. La revelación y el plan de Dios y el trabajo y el profético de Dios no terminó cuando se cerró el canon de la Biblia. Ha continuado y ha dirigido, y hay un montón de retos que nosotros tenemos en la sociedad del siglo XXI actualmente, que la Biblia no entra en detalles. Y entonces nosotros tenemos que saber qué es lo que el rema de Dios está hablando. Y siempre la guía va a ser lo que está escrito. Pero tenemos que entender que absolutamente no todo va a estar escrito. Así que si queremos ser bíblicos, tenemos que contar con la palabra rema. Porque si decimos que somos bíblicos, pero solamente contamos con la palabra logos, va a ocurrir lo que ya habíamos hablado en clases anteriores, que le pasó a los fariseos y a los saduceos, que se sabían toda la palabra escrita, pero no entendían la aplicación de lo escrito. Y hoy está pasando lo mismo. Hay tremendos teólogos que saben mucho de Biblia, pero no entienden la aplicación de lo que está escrito. Hay un texto bíblico, ¿verdad? No recuerdo ahora dónde está específicamente, que habla de que el hombre natural solamente entiende las cosas del mundo natural. Entonces, que las cosas espirituales hay que discernirlas como en el espíritu. Entonces, el problema que siempre ha habido es que hay gente que quiere entender las cosas espirituales que le haga razonamiento lógico, que le haga sentido lógico. Y sabe que en el Señor no todo, nosotros no podemos basar nuestra fe en la lógica. Nosotros tenemos que basar nuestra fe en ser dirigidos por el Espíritu Santo. Así que hoy vamos a estar hablando sobre varias cosas que no aparecen escritas en la Biblia. Y alguien podría alegar, pero búscame eso en la Biblia. ¿Dónde aparece eso en la Biblia? Y tenemos que entender que aunque no aparezca en la Biblia, es bíblico porque va acorde con lo que está escrito. Bien. También comenzaremos a entrar en detalle referente al tema que es un apóstol y el papel que juega en el día de hoy.
Espero que esta información traiga claridad y bendición para todos. Atentamente, este es su servidor, apóstol Ricardo R. Ortiz Arroyo. Tenemos un micrófono inalámbrico por si hay alguien que tenga dudas o quiera aportar algo a la clase. Es bienvenido y pues usted alza su mano y nosotros pues le damos el micrófono para que todo el mundo escuche el comentario o la pregunta que usted trae. Amén. Vamos a participar de la clase, ¿verdad? Gloria al Señor. Bien, vamos a comenzar de lleno. El doctor David Canistrasi, en su libro Los Apóstoles y el Movimiento Apostólico, nos dice: un engaño devastador del enemigo contra el avance de la iglesia ha sido propagar la errada idea que afirma que no había la intención de que los apóstoles operaran más allá del siglo I. Recuerden que los apóstoles vinieron a trabajar de lleno una vez el Señor resucitó y ascendió a los cielos. Ahí fue que el trabajo apostólico comenzó, y el comienzo de la iglesia en ese primer siglo fue clave, fue fundamental. Algunos cristianos asumen que el ministerio de los apóstoles cesó junto con la era del Nuevo Testamento. No, ya no hay más apóstoles. Eso fueron solamente los 12 apóstoles y si acaso pues Pablo, pero ya de ahí ya eso cesó. Y demostramos en la clase pasada, y hoy vamos a traer más ejemplos, de que no, la intención era de que los apóstoles continuaran siendo parte de la iglesia. Obviamente no los mismos 12, porque son humanos y mueren, no van a vivir para siempre, o sea, por lo menos en la tierra. Entonces, la intención era de que se siguieran levantando apóstoles. Ellos fallan en diferenciar la función apostólica original representada por los 12 y la función apostólica constante. El resultado es que se le niega a la iglesia los beneficios de un ministerio apostólico hoy. O sea, mucha gente tiene la idea que cuando alguien, un ministro del Señor dice, yo soy apóstol, pues lo ven como un símbolo de arrogancia, de falta de humildad, de creerse más que nadie. Otros piensan que eso es una falta de respeto, porque ¿cómo va a decir? Los apóstoles son eso, y tienen la manera de pensar católico romana de que los apóstoles son gente que son tan santos que flotan, y entonces pues fíjate qué importante es un nombre. Porque hay gente que dice, ay, pero eso no importa cómo tú te llames, apóstol o esto, pero oye, para el Señor era importante. Y cuando leemos a través de la Biblia, es importante que cada ministerio estuviera bien identificado. Porque a mí me enseñaron, es importante que tú sepas lo que eres, pero también es importante que sepas lo que tú no eres. ¿Ok? Y eso es un problema que está viendo en la iglesia actualmente. Hay mucha gente que sabe lo que es, hay gente que todavía no sabe lo que es, y eso es común, porque todos pasamos por el proceso de cuál es mi llamado, cuál es yo lo he pasado, todos nosotros lo hemos pasado.
Pero el problema hay gente que no saben lo que no es. Y se ponen una idea y una cosa que verdaderamente no son. Yo he visto mucha gente, especialmente del ministerio profético, mucha gente que se llaman que son profetas y en verdad no lo son. Entonces, pues, así mismo pasa con los apóstoles y con todos los demás ministerios. Pues hay que entender que la función apostólica representada por los 12 originales, eso es aparte, eso es distinto a la función apostólica constante. Está claro que había más apóstoles que los 12 del Cordero. Algunos teólogos se refieren a estos como secundarios, ya que son designados en la Escritura como apóstoles, pero no tienen la prominencia única en el reino que tuvieron los 12 originales. Y hay que entender que después de los 12 apóstoles, después de los demás apóstoles, apóstol Pablo y todos los demás apóstoles que escribieron epístolas en el Nuevo Testamento y el libro de Apocalipsis de apóstol Juan, después de todos los apóstoles que siguen surgiendo, después de haber cerrado el canon de la Biblia, son apóstoles secundarios. Ningún apóstol puede decir que tiene la importancia delante del Señor igual a la que tuvieron los apóstoles originales. Todos los apóstoles que surgieron luego son apóstoles secundarios. Los únicos apóstoles primarios fueron los 12. Y hay gente que también incluye ahí a Pablo, incluyen también a los otros, ¿verdad?, que escribieron epístolas. Pero lo cierto es que ningún apóstol del siglo XXI puede hoy proclamarse que es un apóstol primario que tiene la misma importancia y la misma relevancia que tuvieron los 12 primeros apóstoles. Eso jamás, jamás, por más famoso que sea, por más programas que tenga de televisión, por más programas que tenga de radio, jamás ningún apóstol del siglo XXI se puede comparar con esos primeros apóstoles. Ahora, ¿son apóstoles? Sí. Y repito, les exhorto a todos los que no han podido ver la clase número 3, que la vean, porque ahí trajimos evidencia bíblica de que la intención era de que en la iglesia continuaran habiendo apóstoles. Hoy vamos a traer ejemplos, pero no son de una manera explícita, son de una manera bastante implícita, y hay unos casos que hasta ni podemos asegurar que son apóstoles porque es tan poca la información, pero hay gente que tiene diversas opiniones y eso lo vamos a hablar. Bien. Entre los apóstoles secundarios, ya mencionamos en la clase anterior a Matías. Matías fue quien los 11 apóstoles que quedaron luego de que Judas Iscariote se suicidó, pues dijeron, tenemos que buscar a uno. Y hablamos de que, oye, mira qué importante era para los 11 apóstoles que quedaron, que había que sustituir al que faltaba. Y entonces, ¿por qué si era tan importante sustituir en ese entonces al que faltaba? Pues entonces no era importante sustituir a los demás según iban muriendo. Tenemos a apóstol Pablo.
Hay gente que dice, no, solamente son 12 apóstoles, pero mira, la Biblia está llena de referencias de que Pablo era apóstol. A Bernabé vimos evidencia en las epístolas de Pablo, donde él, cuando hablaba de los apóstoles, incluía a Bernabé como apóstol. Hablamos de Silas o Silvano. Oye, es curioso, hay gente que piensa que Silas era una mujer. Era Silvano. Lo que pasa es que se le decía Silas. Una vez me cuentan a mí que un predicador dijo, pues Pablo con su esposa Silas, eso es un predicador, dijo ese disparate. Silas era un varón, así se le llamaba también a Silvano. Y vimos cómo Silvano también era proclamado por el mismo apóstol Pablo, como que Silvano también era apóstol. También hablamos de Timoteo. Mucha gente ve a Timoteo como que Timoteo era el pupilo de Pablo, pero Timoteo llegó a ser apóstol también. Hablamos de Jacobo, el hermano de Jesús. ¿Sabe qué? Yo tengo que admitir que hasta hace poco yo no sabía que había un hermano de Jesús que se llamaba Jacobo. ¿Y sabe qué? Hay muchos cristianos que no son, porque los católicos lo niegan, pero hay muchos cristianos que no saben que en la Biblia están claramente los nombres de los hermanos de Jesús. Y eso no es una falta de respeto a María, porque hay gente que dice, no, le está faltando el respeto a la Virgen, pero es que eso no es ninguna falta de respeto a María. Porque ¿sabe qué? María concibió a Jesús siendo virgen. ¿Y sabe qué? Y Dios le dio a María ese privilegio tan grande. Pero pónganse ustedes a pensar, después que tuvo a Jesús, entonces el Señor no iba a permitir que María no tuviese más hijos con su esposo José. Eso, o sea, ¿Dios condena el matrimonio? No, Él lo instituyó. Y habla de que se unan y que procreen. Es parte vital. Pues así mismo fue con María y José. ¿Ok? Y hablamos en la clase anterior sobre dónde específicamente habla de los hermanos de Jesús. Y vemos que entre los hermanos varones, Jacobo también se consideraba hermano de no se consideraba, era hermano de Jesús, y así lo explica explícitamente la palabra, porque hablamos de que habían otros dos Jacobos. Y para diferenciarlos, ¿qué hacían para diferenciarlos? Lo mismo que hacemos hoy en día. No, mira, fulano que es el esposo de tal, o mengano que es el papá de tal. Le ponían el parentesco. Pues así mismo pasa en la Biblia. Y vemos que se especifica que Jacobo, el hermano de Jesús, porque así lo dice la Biblia, para diferenciar al otro, pues también era apóstol. Y Jacobo, el hermano de Jesús, no perteneció a los 12 discípulos originales. Habían dos Jacobos, pero ninguno de esos dos Jacobos era Jacobo, el hermano de Jesús. Y luego en el Nuevo Testamento, en las epístolas, apóstol Pablo especifica que este es otro Jacobo, que no estaba entre los primeros 12 originales, porque para los tiempos de los 12 discípulos originales, los hermanos de Jesús no creían en Jesús, se burlaban de Jesús. Entonces, vemos que también había otro hermano de Jesús que se llamaba Judas.
Este Judas no era Judas Iscariote el que traicionó a Jesús. Tampoco era Judas el Tadeo. No, este era Judas, y para identificar lo que se decía, este es Judas, el hermano de Jesús. La Biblia no dice apóstol Judas, pero muchos sobreentienden que Judas también era apóstol. ¿Que lo dice la Biblia literalmente? No. Ahora, cuando hablamos de Timoteo, de Silvano, de Bernabé, de Matías, ahí da referencia clara de que sí, de que eran apóstoles. Hoy estaremos mencionando otros que de manera más implícita se nombran en el Nuevo Testamento, y otros que, aunque no eran apóstoles, realizaban trabajo apostólico. Hoy vamos a estar hablando de algo bien interesante. Los apóstoles no estaban solos. Había gente que no eran apóstoles, pero realizaban trabajo apostólico. ¿Ok? Así que antes de entrar en los otros apóstoles, ¿alguna duda o algún comentario hasta ahora? Hermana Marilyn, pásale el... ¿Hay manera de que se oiga en el video de la clase? Se supone. Ok, hermana Marilyn. Qué bueno. Ese es el propósito de este curso. Y ¿sabe qué? Voy más allá. Hay gente que han leído esto por años y aseveran que otro Jacobo o que otro Judas que no es el correcto. Y cuando leen dicen Judas, pues ese sí Judas, ese debe ser este, y no. Bueno, yo voy más allá. El Nuevo Testamento tiene otro Jesús. No, tengo que llevarme de asignación dónde es que está. Pero los otros días yo leyendo me sorprendí que dámele saludo a fulano, fulano y a Jesús. Y yo, este no es Jesús, el hijo de María. Y me sorprendió mucho. Y entonces, pues, y en el Antiguo Testamento hay varios José. Entonces, muchas veces la gente leen eso, como decimos en Puerto Rico, al papagayo, y decimos, este es José tal, y no, es otro José. Dale el micrófono porque no se oye. Dale el micrófono. Gracias, Marilyn, por la aportación. Tremendo, tremendo, tremendo. ¿Algún otro comentario o duda? Vamos. Bien. Vamos a hablar de Apolos. Apolos. Hay referencia bíblica donde se puede llegar a la conclusión de que Apolos también era apóstol. Yo lo tengo aquí, pero si lo quieren buscar en sus Biblias también. Primera de Corintios, capítulo 4, versículos del 6 al 9. Primera de Corintios, capítulo 4, versículos del 6 al 9. Dice así la palabra del Señor. Pero esto, hermano, lo digo para su propio bien, y pongo como ejemplo a Apolos y a mí. Esto es apóstol Pablo hablando. Y él dice, pongo como ejemplo a Apolos y a mí, para que de nuestro ejemplo aprendan a no pensar más allá de lo que está escrito. No sea que se envanezcan por favorecer a uno en perjuicio del otro. Porque ¿quién te hace superior? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas
como si no te lo hubieran dado. Ustedes ya están satisfechos, ya son ricos y aún sin nosotros reinan. Pues cómo quisiera yo que reinaran para que también nosotros reináramos juntamente con ustedes. Lo que creo es que Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como si fuéramos lo último, como si estuviéramos sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser el hazmerreír del mundo, de los ángeles y de los hombres. Muy bien. Dios aquí no está hablando, Pablo aquí no está hablando de quién es apóstol y de quién no, porque hermano, el Nuevo Testamento da por sentado. Usted se va a dar cuenta de que da por sentado de que había más apóstoles. Ellos no tocaban el tema. Es como si nosotros aquí estuviésemos hablando qué sé yo, aquí hay una predicación que habla que la iglesia tiene aire acondicionado. No tenemos que hablar de eso, porque es algo que se da por sentado y como se da por sentado no hay que hablar de eso. Pues saben que así pasaba. Entonces, todas estas referencias, vamos a ver que apóstol Pablo estaba hablando de otros temas y de una vez ahí incluía porque fulano tal y pues bien, vamos a ver 1 Corintios capítulo 4, versículo 6. Lo voy a dejar ahí para que ustedes vayan viendo la escritura. Aquí vemos en el versículo 9, cuando Pablo dice, nosotros los apóstoles. No está diciendo, no está hablando en singular, está hablando en plural. Y está diciendo nosotros los apóstoles. Y hay mucha gente que dicen, cuando Pablo dice eso, se está refiriendo a Pablo y los 12. Pero no, cuando vemos el contexto de lo que está escrito, dice, aunque tal vez alguien alegue que se refiere a los 12, cuando vemos el contexto de este pasaje, nos daremos cuenta en el versículo 6 que no se refería a los 12 cuando él dice nosotros los apóstoles, sino al que estaba con él en ese momento. ¿Quién era el que estaba con él en ese momento? Apolos. Quien el mismo Pablo establece que lo pone junto a él como ejemplo. En el versículo 6 cuando dice, y pongo como ejemplo a Apolos y a mí. Y después que da el ejemplo, es que dice, nosotros los apóstoles. No estaba hablando de él y los 12. Estaba hablando de Apolos y él. Entonces, si estaba diciendo nosotros los apóstoles y estaba hablando de Apolos y él, quiere decir entonces que Pablo estaba considerando en ese momento que Apolos era un apóstol. También en este pasaje Pablo nos explica hasta ahora ¿alguna duda con lo que explicamos ahora? También en este pasaje, Pablo nos explica lo difícil que es la vida de los apóstoles genuinos. Cuando dice en el verso 9, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como si fuéramos lo último, como si estuviéramos sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser el hazmerreír del mundo, de los ángeles y de los hombres. Yo le digo, ¿estará ahí pintando el apóstol Pablo un escenario de que es fácil ser apóstol? No.
Y hoy en día hay gente que consideran que eso es un caché. Pero cuando vemos bíblicamente, la vida de un apóstol es una vida dura y difícil. Por eso es que está hablando ahí de como si fuésemos lo último, como si estuviésemos sentenciados a muerte. Y cuando leemos el Nuevo Testamento vemos muchas veces que a Pablo estuvo en peligro de muerte. Que son el hazmerreír del mundo, de los ángeles y de los hombres. Wow. Entonces, yo ahí quiero detenerme un momento. Hoy en día los apóstoles serán el hazmerreír del mundo. Miren el mundo, hermano, casi nadie dentro de la misma iglesia reconoce a los apóstoles. La inmensa mayoría se burla de los apóstoles. Porque yo mismo lo he vivido. De hecho, yo tuve muchos años recibiendo palabra profética donde venían aquí gente y me llamaban apóstol. Y yo le decía, no, pastor. Yo recuerdo que cuando yo estaba con apóstol Nandi, yo mismo le decía, el apóstol eres tú, yo soy pastor. Porque sabe que yo siempre he dicho que uno de los títulos que más orgullo yo cargo es el de pastor. Y siempre era algo que yo me resistía y le corregía a la gente. No, soy pastor. Y varias veces los profetas dijeron, pero es que tú eres apóstol. Y yo lo veía como un halago. Ay, gracias, gracias. Hasta que alguien me dijo, es que yo no te estoy halagando. Yo te estoy diciendo lo que tú eres. Y entonces, para mí era difícil porque primeramente yo fui uno que por muchos años me burlé del concepto de que gente se llamaran apóstoles. Yo mismo. Y entonces, luego fui entendiendo de que sí, que esto es un mover del Espíritu Santo para este tiempo. Pero jamás pensé que entonces el Señor me estaba llamando a mí a ser apóstol. Y para mí fue un proceso largo, difícil. Y cuando yo leo que son el hazmerreír del mundo, yo digo todavía somos el ser apóstol. Si tú dices, yo soy médico, todo el mundo, oh. Yo soy abogado, oh, tremendo. Yo soy ingeniero, tremendo, tremendo. Ahora yo decir, yo soy pastor. Qué bueno. Yo soy apóstol. ¿Qué? ¿Que tú eres qué? Entonces, mucha gente ve el uno tener un título de apóstol como que, ay, qué arrogante. Todo lo contrario. Ese título conlleva un montón de crítica, un montón de burla. ¿Sabe qué? El título de apóstol, contrario a todo lo que mencioné de ingeniero y de médico, que todo el mundo, oh, no, lo más que lleva este título es burla, es menosprecio. Y eso es un punto que mucha gente no ve, que muchos opositores no entienden. ¿Dudas o preguntas? Continuamos. Hoy día muchos apóstoles viven vidas pomposas y llenas de lujo. Están muy seguros en su comodidad y son altamente aplaudidos. Yo pregunto,
¿Es este el modelo de apostolado que enseña la Biblia? Definitivamente no. Entonces, aquí me quiero detener un momento porque ¿por qué ha sido tan difícil el movimiento apostólico y profético sea reconocido por los mismos cristianos? El establecer, ¿verdad? La restauración del ministerio del profeta ha sido bien difícil para la iglesia. Pero el ministerio del apóstol es una resistencia, pero increíble. El doble de los profetas. ¿Por qué? Porque Satanás siempre va a tener, uno de los ministerios que Satanás más se ocupó de que fuera borrado de la iglesia fue el del apóstol. Porque espiritualmente la unción apostólica es una unción que abre brecha. Y cuando hablo de unción apostólica, no estoy hablando de los méritos de un hombre. No estoy hablando de los méritos míos. Yo quiero que entendamos bien esto. No es lo que tú tienes por tu propia fuerza, es lo que Dios imparte. Y mucha gente pierde de perspectiva eso. Es lo que Dios imparte a alguien que está consciente que un apóstol es una impartición grande, es una impartición fuerte. Porque cuando tú recibes un don del Señor, tú no te las puedes guiar, no te las puedes echar de que, no, porque no es algo, yo soy totalmente siervo inútil. Yo nunca he podido decir que yo tengo una capacidad para abrir una iglesia o que yo tenga capacidad para ser pastor. Si Ricky le pregunta a Ricky, la contestación es no. De que tenga la capacidad para que se abran obras nuevas y que le demos cobertura a otros pastores. En la opinión de Ricky, que Ricky tenga la capacidad para eso. Claro que no. Claro que no. Pero es lo que por misericordia de Dios, porque esto no es que te lo merezca. Esto es un concepto bien difícil de entender para muchos cristianos. Porque muchos cristianos piensan que las cosas cuando tú vienes a Cristo es como en la escuela que te da una medallita porque hiciste algo bien y después te da el concepto de la gracia y misericordia. Es un concepto a veces difícil de entender. Obviamente hay que dar testimonio. Pero lo cierto es que cuando nosotros recibimos un don de Dios, no es porque nuestras capacidades son tan extraordinarias o porque nuestras capacidades, no son nuestras capacidades. De hecho, Dios muchas veces va a usar al menos capacitado como yo. ¿Para qué? Para que el que sea glorificado sea Dios y no Ricky. Porque la gente va a decir, definitivamente eso no fue Ricky, eso fue Dios. La gente va a decir, definitivamente es Dios porque es Ricky. Definitivamente es Dios. Y esa es la idea. Esa es la idea. El problema es que hoy hay tanta gente capacitada humanamente que no reconocen a Dios. Dicen, no, es que fulano estás hablando de una eminencia. Y entonces no hablan de Dios. Hablan del hombre que es lo duro que está en la palabra.
¿Y quién se lleva la gloria? ¿Se la lleva Dios? No. Se la lleva fulano o fulana. Así que cuando uno recibe un apostolado o cuando alguien dice que es apóstol, la palabra dice, por sus frutos lo conocerán. ¿Y sabe qué? Cuando la Biblia habla de la vida de un apóstol, la vida de un apóstol es una vida dura, es una vida que hay que hacer unos sacrificios. ¿Estamos claros? Bien. Tito, nombre muy conocido en nuestra cultura, ¿verdad? ¿Cuántos conocen algún Tito? En nuestra cultura hay muchos Tito. Pues sabe que Tito era otro apóstol. Aunque en el caso de Tito hay gente que no lo consideran apóstol, sino obispo. Y aquí vamos a tocar este tema de apóstol, obispo. ¿No era lo mismo? ¿O son cosas distintas? Así que vamos a ver. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 23, dice: en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias, y gloria a Cristo. ¿De qué está hablando aquí apóstol Pablo? De que Tito es su compañero, ¿ok? Y que una de las cosas que Tito es mensajero de las iglesias. O sea que Tito era una persona que hacía un trabajo apostólico importantísimo, porque Tito era como que un enlace entre iglesias. Un trabajo apostólico importantísimo. Entonces tenemos que ver en que en el ministerio apostólico, los apóstoles no son los que hacen todo. Hay gente que son colaboradores, hay gente que son enlaces, hay gente que son personas que se dedican a distintas especialidades. Usted sabe que no todos los médicos son cardiólogos, no todos los médicos son ginecólogos, no todos los médicos son psiquiatras. Hay muchas ramas, pues así mismo pasa con lo apostólico. Entonces, no se puede encajonar el que un apóstol es así en un cuadrado, porque no, es bien extenso. Hay distintos tipos de apóstoles. Aquí no vemos textualmente que diga apóstol Tito, mas sin embargo, en el original griego, cuando se refiere a Tito, la palabra que se usa para mensajero es la palabra apóstolos. Apóstolos. En el original griego. ¿Y qué pasa? Que cuando en el original griego se usaba el término apóstolos o apostolos, no sé bien cómo se pronuncia, se refería a apóstoles. Pablo llevó a Tito a Creta, eso es una isla, dejándolo allí para que contemplaran su trabajo. Esto que estoy leyendo ahora es como que un resumen de lo que opinan los estudiosos y los teólogos de quién era Tito. Dicen que Pablo llevó a Tito a Creta, dejándolo allí para que completara su trabajo. Debía organizar la iglesia en la isla y nombrar el presbiterio. Eso lo ven en Tito capítulo 1, versículo 5. La posición eclesiástica de Tito en Creta era similar a la de Timoteo en Éfeso. O sea, el mismo trabajo
perdón, el mismo trabajo que hacía Timoteo en Éfeso era lo que hacía Tito en Creta. Y no vemos que diga apóstol Tito en ningún lado, pero vemos que sí, en la clase pasada demostramos que Pablo consideraba a Timoteo que era apóstol. O sea, ¿qué podemos deducir de aquí implícitamente? Que si hacía el mismo trabajo que Timoteo, tenía que ser apóstol. Pero ¿qué pasa? Si alguien dice, no, eso no es bíblico, de que Tito era apóstol, eso no es bíblico, búscamelo en la Biblia. O sea, para ser bíblico hay que redefinir. Hay que redefinir qué es ser bíblico. Porque si solamente tú te estás refiriendo a ser bíblico es solamente lo que dice solamente la letra, no vas a entender todo lo que habla la Biblia. Porque la Biblia habla muchas cosas detrás de las letras. Podemos aprender muchas cosas detrás de las letras de la palabra. Como vimos en la clase anterior, Pablo llamó a Timoteo apóstol. Algunos estudiosos dicen que Tito se estableció en Creta y permaneció allí como obispo. ¿Qué es un obispo? Aquí hay muchas opiniones, pero lo que hay más consenso es que un obispo es un anciano, un pastor o un supervisor. Nosotros aquí tenemos el ancianato. Entonces, el ancianato no son un chorro de viejitos con pastón. El ancianato son gente que han demostrado una fidelidad y una sabiduría, un crecimiento. Entonces, un obispo es un anciano o un pastor o un supervisor. Aquí los ancianos son pastores. ¿Y qué hacen los pastores? Además de enseñar, supervisan también. O sea que dicen que Tito en Creta permaneció allí como obispo de la iglesia hasta una edad avanzada. Entonces, hay otros nombres que se mencionan en la Biblia de los cuales se sabe muy poco. Pero existe gente que opinan que esta gente también eran apóstoles o realizaban trabajo apostólico. Bueno, lo que es debatible es si eran apóstoles. Lo que no es debatible es que definitivamente esta gente hacía trabajo apostólico. Dice que se mencionan otros nombres como Tíquico, Andrónico, Junías, que se entiende por el nombre que era una mujer. Esto es escandaloso, porque si Junías era apóstol, una apóstol mujer. ¿Y sabe qué? La gente a veces lo ve tan grande, pero Débora era jueza. O sea que tal vez ese machismo que mucha gente piensa que había en los tiempos bíblicos, tal vez no era como nos lo pintan a veces. Epafrodito, Erasto y otros nombres. Usted va a ver siempre al final de las epístolas, dámele saludo a fulano y fulana y dámele este mensaje a tal y tal. O sea que los apóstoles no estaban solos, había un equipo apostólico. Me verifican de vez en cuando, ¿verdad? Pero no existe evidencia concreta de que en verdad fueran apóstoles. O sea,
No hay un texto que diga o que insinúe que ellos eran apóstoles. Lo que no cabe duda es que estos eran grandes colaboradores y realizaban trabajo apostólico. ¿Dudas o preguntas? O comentarios. ¿Estamos claros? Vamos a hablar de un concepto bien interesante. Compañías apostólicas. Compañías apostólicas. Vamos a ver qué son compañías apostólicas. ¿Sabe qué? La Biblia no solamente habían compañías apostólicas, habían compañías proféticas también, que las vemos en el Antiguo Testamento. Pero a lo que se refiere, el Antiguo Testamento se refiere más explica más el ministerio profético. Pero el Nuevo Testamento explica más el ministerio apostólico. Compañías apostólicas. El término compañías apostólicas no lo encontraremos en la Biblia. Si alguien me dice compañías apostólicas, ¿dónde está eso en la Biblia? En la Biblia no hay ninguna, usted no va a encontrar esas dos palabras, compañías apostólicas. No lo encontramos en la Biblia, pero a través del Nuevo Testamento podemos ver diversas ocasiones. Wow, ¿qué fue eso? Podemos ver diversas ocasiones como hubo uniones de cristianos que juntos realizaban una labor apostólica. Trabajan como colaboradores de los apóstoles bajo una unción apostólica. Es por esto que se llama a estos grupos compañías apostólicas, un concepto parecido a la compañía de profetas que vemos en el Antiguo Testamento. Ejemplo de compañía apostólica, pues los 70 que Jesús envió en los evangelios. Aunque no eran apóstoles, estos 70 hacían un trabajo apostólico, como sanar a los enfermos, predicar el evangelio, establecer la obra de Dios, cual pueblo apostólico. Los 70, porque así lo llama la Biblia, los 70, hacían trabajo apostólico. No se puede decir que eran apóstoles, porque la Biblia no lo dice. Pero podría que algunos de ellos fueran apóstoles. Acuérdense en que la Biblia daba por sentado lo apostólico. No es como ahora que, oh no, pero espérate, pero... No, en esos tiempos eso estaba dado por sentado y no era tema de discusión. Ejemplo de los 70 vemos en el Evangelio de Lucas capítulo 10, el versículo 1 dice, después de estas cosas, el Señor designó a otros 70, a los cuales envió delante de sí de dos en dos a toda la ciudad y lugar a donde él había de ir. ¿Quién los designó? Nuestro Señor Jesucristo. Los envió ¿cómo? De dos en dos. De dos en dos. Y siempre que nosotros vamos a las calles tratamos de que se rieguen la gente de dos en dos, porque así era que bíblicamente se hacía. Y más adelante en ese mismo capítulo, Lucas 10:16 dice, el que los escucha, me escucha a mí. Esto es Jesús hablando. El que los rechaza, me rechaza a mí. ¡Wow! Y el que me rechaza, rechaza al que me envió. ¿Y quién lo envió a Jesús? El Padre. ¿Tendrían importancia estos 70? Pues sabe que los 70 es un ejemplo de una compañía apostólica.
Otro ejemplo de compañía apostólica son los cristianos esparcidos a causa de la persecución. Porque después de que mataron a Esteban, lo cierto es que muchos cristianos huyeron. Porque dijeron, comenzó la persecución, nos tenemos que ir de aquí. Pero ¿sabes qué? Pero estaban llenos del fuego del Espíritu Santo. Y en vez de terminarse el evangelio, lo que hizo fue que el evangelio ahí fue que se regó. Tampoco eran apóstoles, pero se convirtieron en una gran compañía apostólica. Y esto podemos ver en Hechos capítulo 11 del 19 al 21, que nos dice la palabra: entre tanto, los que habían sido esparcidos a causa de la tribulación que sobrevino en tiempos de Esteban, fueron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin comunicar la palabra a nadie, excepto a los judíos que estaban donde, en Fenicia, en Chipre y en Antioquía. Pero, versículo 20, pero entre ellos habían unos hombres de Chipre y de Cirene, quienes entraron a Antioquía y hablaron a quién, nada más y nada menos que a los griegos. Solamente ellos se atrevían a hablarle a los judíos, excepto estos que no se menciona el nombre, que empezaron a hablarle a los griegos de Cristo. ¿Y qué pasó? Y hablaron a los griegos anunciándole las buenas nuevas de Jesús, que Jesús es el Señor. La mano del Señor estaba con ellos y gran número que creyó se convirtió al Señor. Gran número de griegos. Wow, definitivamente una compañía apostólica. No eran apóstoles, pero hacían trabajo apostólico. Muchos piensan que estos hombres que entraron a Antioquía, de los cuales no se mencionan sus nombres, también eran apóstoles. Pero aquí vemos cómo se organizaron en compañías apostólicas, tanto de los cristianos que le predicaban solo a los judíos, como los cristianos que entraron a Antioquía y evangelizaron a los griegos. Al igual que como Dios está restaurando el ministerio del apóstol en el siglo XXI, también serán restauradas las compañías apostólicas en el siglo XXI, que funcionarán bajo la unción y dirección de apóstoles, tal y como Dios lo diseñó y puso en fusión en la iglesia primitiva del primer siglo. Algo que hay que restaurar, que se está restaurando, y es algo que Revive también tiene que entrar en eso, es que es el trabajo de compañías apostólicas. Recuerden que el trabajo apostólico no es el trabajo que tú haces en Coamo y Santa Isabel. O sea, hay un trabajo de evangelizar, o de Ponce, o de la región sur. Actualmente, después vamos a dar más detalles, pero se nos están presentando unas cosas increíbles que no nos esperábamos de la red ministerial Cristiana Internacional Revive, de comenzar a darle cobertura a otras iglesias que están naciendo en Estados Unidos. Entonces, esto va a llegar un momento que Samar y yo no podemos todo. Y ahí es que van a surgir con las compañías apostólicas. Gloria al Señor. Dios cumplirá su voluntad sobre su iglesia. ¿De quién es la iglesia? El Señor le tiene que pedir permiso a la iglesia para hacer lo que Él quiere.
Pues, ¿cómo le va a pedir permiso si es de él? Entonces eso es lo que mucha gente no entiende, que la iglesia es del Señor. Y por más resistencia que haya para lo que Él va a restaurar, por más resistencia que haya, esa restauración nadie la para. Ya no tiene freno, ya no tiene vuelta atrás. Así han sido las anteriores restauraciones. Y así va a ser también la restauración del ministerio del apóstol. Ya hemos demostrado que la intención de Dios nunca fue que existieran solamente 12 apóstoles. Aunque los 12 siempre tendrán un lugar superior a los demás apóstoles, hemos visto a través del Nuevo Testamento cómo se siguieron nombrando más apóstoles según se iba expandiendo el evangelio a través de otros lugares y países. Recalcamos que los 12 tienen un lugar primario y que todos los demás apóstoles a través de la historia caen en el renglón de apóstoles secundarios. El canon de la Biblia ya está cerrado y ningún apóstol puede añadirle una nueva escritura al Nuevo Testamento. Mas, sin embargo, según se acerque la hora en que nuestro Señor Jesucristo regrese, el nivel de revelación y entendimiento de las Escrituras, o sea, el nivel de revelación y entendimiento del Logos, irá en aumento. Ahí está la clave. No es lo que dice textualmente, sino el nivel de entendimiento y revelación de lo que está escrito. Ahí es que ha fallado mucho la iglesia. En el nivel, se saben el logo, pero no tienen el nivel de revelación y entendimiento de lo que está escrito. Dios continuará hablando el rema en estos tiempos, siempre en acorde con lo ya escrito. En la clase 2 hablamos sobre la restauración de todas las cosas y explicamos cómo a través de la historia Dios ha ido restaurando todo lo que el catolicismo romano eliminó del modelo original. Recuerda que hablamos de que la iglesia primitiva era la iglesia pura, tal y como Dios la diseñó. Pero luego para el siglo III fue que comenzó el catolicismo romano, pero ya en el siglo II estaban estos famosos evangelios gnósticos, que era gente que se atribuían que eran cristianos y no eran cristianos nada, y empezaron a escribir libros, y de ahí fue que se empezó el modelo original a ir dañando hasta que el catolicismo definitivamente tergiversó todo lo que era el diseño original de la iglesia. La iglesia es de Jesucristo. Él la compró a precio de sangre y Él hará como Él quiera, independientemente de a quien le guste o no. No es que a mí eso de apóstoles a mí no me gusta. Pues que Dios va a hacer lo que va a hacer aunque a ti no te guste. Se cae el modelo religioso y se vuelve a establecer el modelo de reino. Se está restaurando el ministerio del apóstol y las compañías apostólicas. ¡Aleluya! Y entonces vamos a ver qué no es un apóstol. ¿Qué no es un apóstol? Porque la Biblia habla de falsos apóstoles. Un apóstol no es alguien carismático que todos aplauden y admiran porque quieren ser como él. ¡Ay, yo quiero ser como él! Cuando un apóstol verdaderamente predica la palabra tal y como es, va a tener una resistencia brutal. O sea que un apóstol no es alguien que siempre está vestido de lujo con relojes Rolex y un carro costosísimo.
¿Cuál ha sido el principal problema de la implementación de esta restauración? Que ha habido una implementación errónea. Y se metió una doctrina de prosperidad y de, oye, Dios habla de prosperidad, pero no es todo financiero. La verdadera prosperidad es shalom, que es bendición no solamente en lo económico, sino en lo mental, en lo físico. Shalom es mucho más extenso que esta doctrina de todo es finanzas. Dairita, dame un favor, prende la luz de afuera. Un apóstol no es un símbolo sexual, sea hombre o mujer. Estamos viendo lamentablemente por las redes sociales una gente que se llaman apóstoles o profetas que son casi símbolos sexuales porque, qué sé yo, es como si fuesen artistas de Hollywood. Eso no es el verdadero modelo bíblico de lo que es un apóstol. Un apóstol no es un motivador, alguien que habla de lo que los demás quieren oír. Tú puedes, todo. Y todo, ¿sabe qué? El tú puedes, es una frase que se usa mucho en el mercado de ventas para animar a los vendedores. Y ese campo de la motivación no mete a Dios para nada. Yo estuve ahí en ese campo. Ahí no meten a Dios para nada. Todo es tú. Tú puedes. Tú lo harás. Todo lo que tú decidas, todo lo que tú te propongas, todo es tú. La voluntad de Dios, olvídate de eso. ¿Quién es el eje y quién es el centro? Tú. Y el evangelio, el eje y el centro no somos nosotros, es Cristo. Gloria al Señor. Vamos a ver si arreglamos el problema técnico. Un apóstol no es un arrogante a quien los demás tienen que rendirle pleitesía. Una vez yo fui a una iglesia donde entró el apóstol tal. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Aquí está fulano. Tráele café. Tráele. Y yo decía, wow, pero ¿y qué pasa aquí? Ah, apóstoles con guardaespaldas. Ay, Dios mío. Una mala implementación, que es lo más que ha perjudicado al movimiento apostólico, la restauración del movimiento apostólico, la mala implementación. Y estamos llamados a levantar una nueva generación apostólica sana, pura, íntegra. Vamos a ver si se arregla. Un apóstol no es la estrella del altar, sino meramente el presentador de la estrella. La estrella no es el que está ahí, llegué yo. Un apóstol meramente es el presentador. Aquí está la estrella. Jesucristo. El problema que estamos teniendo es que hay apóstoles que se ponen en el lugar de que llegó la estrella, soy yo. Y se van a estrellar, como dice la pastora. ¿Y qué pasa? Todo está más enfocado en Jesucristo se convierte en una excusa para ellos brillar. Y por eso es que hay que reconocer que han habido muchas cosas que están mal en la implementación de lo apostólico y profético porque se han hecho mal. Pero que se hayan hecho mal no quiere decir que esto sea un mover de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que limpiar. Tenemos que limpiar el movimiento.
como un bebé. ¿Tú has visto un bebé cuando nace? No nace limpiecito. Nace lleno de sangre y de cosas. Pues ¿sabes qué? Pues este movimiento no empezó correctamente. Pero no quiere decir que no sea un movimiento de Dios, porque es de Dios. Y aquí estamos llamados a purificarlo con nuestro ejemplo. El modelo correcto de lo apostólico y profético. Los falsos apóstoles existen, lo dice la Biblia, pero cuando existe algo falso es porque existe también algo verdadero. No puede haber algo falso si no hay algo verdadero. Algo se determina que es falso cuando se compara con lo verdadero. Entonces, si hay falsos profetas, si hay falsos apóstoles, porque hay gente que dice, no, la Biblia habla de falsos apóstoles. Sí, la Biblia habla de falsos apóstoles, pero también habla de verdaderos apóstoles. ¿Qué es un apóstol? Ya hablamos lo que no es un apóstol. Ahora, ¿qué es un apóstol? Bien. La palabra apóstol significa enviado. Un enviado que tiene órdenes de un superior. Apóstol indica a un hombre enviado por Dios con ciertos poderes o dones especiales. Cuando hablamos de dones especiales, vamos a ver más adelante en otras clases que la impartición, cuando da una unción de apóstol, da unos dones especiales. Y no todos los apóstoles son iguales. Al igual que no todos los médicos son iguales. Esta es una palabra espiritual. La palabra apóstol, no es una palabra espiritual inventada por Jesucristo. Jesucristo no se inventó la palabra apóstol. La palabra apóstol ya se usaba en otro contexto que no era en el contexto religioso. Esto no es una palabra espiritual inventada por Jesucristo para utilizarla en el ámbito religioso, sino más bien una palabra ya existente utilizada por el Señor para enfatizar la función de conquistar el mundo. La palabra apóstol era una palabra que se usaba cuando se hablaba de temas militares, de temas estratégicos, de temas de guerra, de temas de conquista. Oh my God, los religiosos deben estar infartando. ¿Qué implica apóstol? Guerra, estrategia, conquista. La palabra apóstol ya existía. Fue primeramente usada por los fenicios y luego fue adoptada por otras culturas como la cultura romana. Los apóstoles eran enviados a territorios enemigos para liderizar estrategias, batallas, para colonizar nuevos territorios para el reino de su rey. Un apóstol era un enviado del rey. Un apóstol era un enviado del rey para una misión y un propósito de conquista. Tenían la misión de supervisar el movimiento y la tarea de los barcos, porque ellos salían en expediciones de barcos, que recorrían largas distancias para que el objetivo de una autoridad superior a la del apóstol, para que el objetivo del rey se pudiera lograrse. No era para lograr el objetivo del apóstol, era para lograr el objetivo del rey del apóstol. Estaban encargados de supervisar los recursos,
motivar y lidiar con la mano de obra, tratando con circunstancias y condiciones cambiantes y manejando fuerzas enemigas de tal forma de cumplir la voluntad del rey. O sea, el trabajo del apóstol era bien abarcador. En la iglesia, un apóstol ejerce todas estas funciones desde una perspectiva de la función de establecer el reino de Dios. ¿Por qué fue que Jesús usó la palabra apóstol? Para que la iglesia entendiera la misión de la iglesia. ¿La misión de qué? De conquistar, de obtener terreno, de establecer bandera. Los apóstoles debían seguir las instrucciones de su superior, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, velando que se lleven a cabo sus instrucciones. Hemos visto por qué el Señor usó la palabra apóstol. Y saben que yo voy a decir algo que es un poquito chocante, pero a veces yo veo que los católicos entendieron más el concepto de apostolado, de lo apostólico, que los evangélicos. Cuando usted va a España, es increíble, usted va pasando pueblos, que allá no le dicen pueblo, le dice otra palabra que no recuerdo ahora. Y ¿sabe cómo hacían todos los pueblos? Eran montañas, y las montañas eran casa, y arriba, bien grande, ahí estaba establecido la iglesia con la cruz. ¿Y qué es lo que demuestra eso? Dominio. El que está arriba y pone la bandera establece el dominio. Y era dominio. El Señor me abrió los ojos espiritualmente y me decía, mira, tenían visión apostólica. Mira cómo establecían el dominio. Dominio. Cuando tú ves todas esas ciudades viejas, estoy hablando de las ciudades viejas de España, era arriba la iglesia con la cruz. Dominio. Increíble. Gloria. ¿Dudas o preguntas hasta ahora? Los apóstoles son capacitados por el Espíritu Santo con el don de asumir liderazgo sobre un número de iglesias con autoridad en asuntos espirituales. Pastora, ¿tienes el micrófono? Provincias. Se llaman provincias en España. Sobre un número de iglesias con autoridad en asuntos espirituales. Una de las principales diferencias de un apóstol y de un pastor es que un pastor solamente está encargado de un rebaño, de una iglesia. Pero un apóstol no está encargado solamente de un rebaño, sino de otras iglesias y de otros pastores. Entonces, eso es una diferencia grande entre lo que es ser un pastor y un apóstol. Los apóstoles asumen liderazgo sobre el número de iglesias con autoridad en asuntos espirituales. Son generales de guerra, pero también son padres espirituales de otros pastores. No somos padres espirituales de otras iglesias. Nosotros somos padres espirituales de apóstol Marcos, de pastora Katy, de apóstol Felipe, de profeta Zulinei, no de One DNA, no de Tiempo Perfecto. Somos padres espirituales de estos padres espirituales. Un apóstol puede ser padre espiritual de otros pastores o de otros apóstoles, porque apóstol Marcos también es apóstol y tiene hijos espirituales en América del Sur, tiene hijos espirituales en Sevilla, España. Él está en Puerto Santa María, que es Cádiz, y le da cobertura a pastores en Sevilla. Apóstol Felipe
es apóstol porque tiene One DNA en Virginia, pero le da cobertura a One DNA en Florida, pero también le da cobertura a un apóstol en India, hermano, que tiene un montón de iglesias en India, aunque usted no lo crea. Iglesias cristianas, un número, no recuerdo ahora el número, pero un número grande de iglesias. ¿Y quién es el padre espiritual? Apóstol Felipe. Un chofer de Uber. Vamos a hablar del tema de cómo se aplica esto en el siglo XXI, porque ahí es donde mucha gente son generales de guerra, pero también son padres espirituales, se destacan por plantar, dar mantenimiento a las nuevas obras. O sea, lo que la Biblia habla de plantar, regar y crecer. Solo Dios es quien decide quién es apóstol. O sea, no hay nadie que diga, ay, yo quiero ser apóstol. Yo quiero ser apóstol. ¿Dónde dan clases de apóstol? ¿Qué instituto da clases de apóstol? Yo quiero ser apóstol. Me gusta eso. Así no es que funciona esto. Así no es que funciona esto. Samari, baja un poco los aires, está muy frío. Pues vamos a aclarar esto. Solo Dios es quien decide quién es apóstol. No lo decide una junta de directores. No lo decide otro hombre. Uno no decide ser apóstol. Repito, uno no decide ser apóstol. Esto es un llamado del Señor. El que es apóstol fue porque fue llamado, no porque se llamó. Es un llamado del Señor y solamente Él decide a quién llama. Un apóstol recibe un don y una gracia especial de parte de Dios para ser efectivo en su llamado. Al igual que como Dios, cuando Dios llama a un evangelista, Dios le imparte una gracia especial a ese evangelista para proclamar la palabra. Al que es maestro, Dios le da una unción, una gracia especial para enseñar. Al que es profeta, Dios le da una gracia especial para hablar de parte de Dios. Y a un apóstol también recibe una unción, una gracia especial que no proviene del conocimiento o de habilidades humanas, sino que proviene de una habilidad dada por Dios. El apostolado no es algo que uno lo estudia y luego te dan un diploma certificándote. Mira, soy apóstol porque mira el diploma que tengo. Tengo un diploma que dice. No es así como funciona. Esto es un don y un llamado dado por Dios. No es algo que uno lo busca. Es algo que te encuentra a ti. No es que tú lo busques, es que eso te encuentra a ti. No es que tú lo encuentras, es que eso te encuentra a ti. Aunque no lo estuvieras esperando, aunque no lo quisieras, es una unción dada y en la marcha, con la ayuda del Espíritu Santo, se aprende a manejarla. ¿Cuántos saben que a veces Dios llama aunque el llamado no quiera? El que es llamado no quiera. Los otros días yo estaba viendo con Amelia la película de muñequitos de Moisés. Y enseñan la parte cuando Dios llama a Moisés desde la zarza ardiente. Y eso a mí me estremeció porque Moisés no quería. Cuando Moisés yo le estaba diciendo, te he llamado para esto y para lo otro. Moisés no quería, Moisés decía, no, hasta que al final dijo, manda a otro. Y hoy las cosas son tan distintas. No es algo que tú buscas, es algo que te encuentra a ti. ¿Qué es un apostolado? Apostolado viene de apostelo, que significa enviar hacia. Apóstol se deriva del griego y significa enviado. Por tanto, apostolado significa envió, cargó, acción de apóstol. Según el diccionario
de evangelización. Un apostolado no es una profesión. Ay, la profesión no, esto es una función. Un apostolado no es un título, es una identidad. Ah, no, ahora te di el título. No es título, es una función. Es una identidad. No importa quién te crea o quién no crea. Ay, no creen que yo soy apóstol. Eso no tiene nada que ver quién te cree y quién no te crea. Eso no es lo importante, quién cree y quién no. Lo importante es que Dios te llamó. Y quien crea y quien no crea, pues eso es problema de ellos. Un apostolado es seguir caminando en fe, aunque no veas el resto del camino. Y uno dirá, pero es que todo cristiano tiene que caminar en fe, aunque no vea el resto del camino. Sí, hermano. Pero en un apóstol esto se intensifica más todavía. Un verdadero apóstol. Hablamos de un falso apóstol, vamos a hablar ahora de un verdadero apóstol. Un verdadero apóstol renuncia libre y voluntariamente a unas libertades y derechos para convertirse en un siervo de Jesucristo. O sea, cuando tú aceptas un apostolado, tú libre y voluntariamente aceptas. Yo tengo derecho a un montón de cosas, pero ¿sabes qué? Aunque tengo derecho a un montón de cosas, yo decido libre y voluntariamente no tomar esos derechos para poder servir a Dios. Porque ahora yo diría, yo merezco un 401k. Y yo merezco cobrar más. Pero ¿sabe qué? El apóstol libre y voluntariamente cede sus derechos para que la obra del Señor se mueva. Y por lo tanto, padecer las mismas cosas que Jesucristo pasó aquí en la tierra. Si al Señor lo criticaron, pues a ti te tienen que criticar. Si del Señor se burlaron, pues de ti se tienen que burlar. Si al Señor lo persiguieron, pues al apóstol lo van a perseguir también. Hermanos, desde que yo he puesto estas clases, yo no las iba a poner en Facebook, pero Saribeli la puso. Miren, hermano, y la peste más grande. Por eso que yo no la quería poner en Facebook. Porque yo no quiero tirarle pelas a los cerdos. Yo quiero que esta clase la accesen gente que aunque no piensen igual que yo, puedan hablar del tema con seriedad. Aunque no opinen igual que a mí. Un verdadero apóstol es como alguien que está en medio de una escalera, extiende su mano a los que están más abajo para subirlo hasta donde está él, pero luego extiende su mano hacia arriba para que suban más que él. Como dicen por ahí es que la puerca entorcha el rabo. El problema es que muchos apóstoles dicen, no, yo estoy arriba, los demás abajo. No, el verdadero apóstol extiende la mano para que subas hasta donde yo estoy y después le extiendo hacia arriba para que sean más que yo. El verdadero apóstol será eje de burla y desprecio aún hasta de algunos familiares. Tendrá que pasar por un camino aún más estrecho del que pasan los demás. Muchas veces su trabajo no será reconocido, sino criticado y menospreciado. Si tú quieres que la gente te aplauda y no seas apóstol. Un verdadero apóstol, aunque dé amor, le surgirán enemigos hasta debajo de las piedras. Ay, el apóstol tiene enemigos. Todo apóstol tiene enemigos. Todo. Porque mientras más tú te metes en la obra del Señor, más controversia vas a provocar en el mundo espiritual. Y como decía Denzel Washington, mucha gente no te soportará porque los demonios que hay en esas personas no te soportan a ti.
Surgirán enemigos hasta debajo de las piedras, a veces hasta gente que apreciabas. Un verdadero apóstol será abandonado por gente que amó con todo su corazón. Así pasó con Jesús. Pues así le tiene que pasar a un apóstol. A pesar de todo, el sentir que uno ha sido llamado por Dios y respaldado por Dios hace que todos los sinsabores se vayan, porque a pesar de todo, el Espíritu que es impartido sobre de un apóstol hace que todos estos sufrimientos se conviertan en un honor y un privilegio inmerecido por el hecho de padecer los mismos sufrimientos que pasó nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Apóstoles en el siglo XXI. Ay, Dios mío. Ya hemos demostrado que en la Biblia está expuesta la intención de que los apóstoles y el trabajo apostólico continuara en la iglesia. Vimos cómo a través de la historia el cristianismo fue contaminado con el paganismo por medio del dominio del catolicismo romano que imperó sobre el cristianismo por siglos. Y vimos cómo luego de la reforma protestante, la iglesia de Jesucristo ha estado bajo un proceso de depuración que está realizando el Espíritu Santo de Dios. Este proceso ha constituido en restaurar, en volver a traer a la iglesia cosas que cayeron en desuso. ¿Se acuerdan que lo hablamos? Cosas que cayeron en desuso para que la iglesia vuelva al modelo original del siglo I. La restauración del ministerio del apóstol es la que faltaba para que se completara el retorno del modelo estructural que Dios diseñó para su iglesia en Efesios 4:11, que ahí habla de apóstoles, de profetas, de evangelistas, pastores y maestros. La iglesia de los 5 ministerios. Esta restauración que comenzó a finales del siglo XX se ha estado desarrollando vertiginosamente en el siglo XXI. Tal y como ha sucedido con restauraciones anteriores, seguimos viendo cómo el espíritu de religiosidad se mete en la iglesia, provocando que gran parte de ella se oponga a los cambios que Dios quiere establecer. Este es el mismo espíritu que tuvo que enfrentar nuestro Señor Jesucristo cuando vino a establecer lo que el Padre le había encomendado. Pero a pesar de la oposición, siempre termina imperando la voluntad de Dios sobre su iglesia. El ministerio del apóstol volvió para quedarse hasta que Cristo regrese. Pero ¿cuál es el gran reto, hermano? Cuando Dios desata una restauración en la iglesia para reincorporar algo del diseño original, el principal reto consiste en cómo se implementa en nuestros días cosas que cesaron hace siglos. ¿Cómo traemos a la práctica estos ministerios en medio de un mundo moderno y altamente tecnológico? Ese reto de reincorporar lo antiguo, este es el reto. ¿Cómo se reincorpora lo antiguo actualizado a nuestro tiempo, pero que sin que pierda su esencia? Ese es el gran reto. ¿Cómo reincorporo lo antiguo, actualizándolo a nuestro tiempo, pero sin que pierda su esencia? Que quede claro, no estamos hablando de restaurar cosas del antiguo pacto. Estamos hablando de restaurar cosas que comenzaron a funcionar en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, en la iglesia del primer siglo. Para este tiempo nos ha llamado el Señor en este siglo XXI. Dios está haciendo un update a su iglesia. Un update. El update o la actualización. ¿Saben lo que es un update? Un update es
estar al día, estar actualizado. Sí, pues ¿sabe qué? Lo que el Señor está haciendo sobre su iglesia, cada vez que hay una restauración, es un update o una actualización. Para poder explicar el concepto de reincorporar lo antiguo actualizado a nuestros tiempos, pero sin que pierda su esencia, haré la analogía con lo que se conoce como update o actualización en los sistemas operativos de nuestras computadoras o celulares. Todos estamos familiarizados con eso, ¿verdad? Para que un celular o sistema operativo pueda seguir funcionando eficientemente, veremos que cada cierto tiempo saldrá en nuestras pantallas el mensaje de que hay un update o actualización que está pendiente para download o bajarlas para que se incorpore al sistema. Con esto se modifican, añaden o se quitan cosas y se fortalecen los sistemas de seguridad para que el sistema pueda funcionar adecuadamente según los avances de los tiempos. Aunque esto se realiza, el sistema siempre mantiene intacto sus principales características distintivas. Eso lo vemos mucho. Si usted tiene Android en su celular o si tiene iPhone, pues ustedes van a ver que van a haber unas actualizaciones, unos updates, pero siempre la esencia de lo que es Android o la esencia de lo que es iPhone se va a mantener. Pues podríamos decir que esto se asemeja mucho a lo que Dios hace cada vez que restaura algo para su iglesia. Dios actualiza su iglesia según los tiempos, según avance el reloj profético, en los designios que solo Él conoce, para que su iglesia a través de las nuevas generaciones pueda ser más efectiva enfrentando las nuevas maquinaciones del enemigo. A través de su Espíritu Santo, Dios dirige a hombres y a mujeres para que se puedan ir se pueda ir reincorporando lo antiguo con una nueva imagen para nuestro tiempo, pero sin que se pierda la esencia del Evangelio de reconciliar la humanidad con Dios a través de Jesucristo. Así que para terminar, voy a dar este concepto. Distintas personas, distinto tiempo, distintos métodos, pero es el mismo mensaje, la misma misión y el mismo destino. El modelo a seguir de los apóstoles del siglo XXI debe ser sin lugar a dudas los apóstoles del siglo I, de la llamada iglesia primitiva. Pero el pretender que los apóstoles del siglo XXI hagan todo exactamente igual a los apóstoles del siglo I es pretender algo insensato, ya que estratégicamente no es efectivo. En una ocasión vi una cita del ministro Jacobo Ramos que estremeció mi espíritu y me hizo reflexionar. La cita era la siguiente: no podemos seguir haciendo las cosas a la manera blockbuster cuando ya estamos en tiempos de Netflix. Cosas buenas, pero en el tiempo equivocado. ¿Qué es lo que está pasando con la iglesia? Que no se está actualizando a lo que Dios está haciendo. Se acomodaron a una cultura religiosa. ¿Y qué pasó? Esa cultura religiosa no era una cultura de reino. Los apóstoles del siglo XXI son ahora otras personas que visten distinto a los apóstoles bíblicos. Laboralmente son distintos, ya no son pescadores, ya no son carpinteros, algunos sí, ¿verdad? Pero que tienen distintos entretenimientos. O sea, tal vez los entretenimientos de
de Apóstol Juan, de toda esa gente, ahora son otros. Ahora hay gente que pues tienen otros entretenimientos, que escuchan música distinta. Hermanos, tal vez haya apóstoles que oigan reggaetón. Obviamente no Bad Bunny, pero tal vez hayan apóstoles que Dios levante, que sean reggaetoneros. Eso como que hasta a mí me estremece. Pero es que sabe que nuestra mente muchas veces es finita. Porque son una generación distinta, por lo tanto, sus métodos y estrategias serán distintas, pero será el mismo mensaje, la misma misión y el mismo destino. Jesucristo, Rey de Reyes. Por eso es que mucha gente le da tanto trabajo asimilar la restauración apostólica. Por eso es que hay tanta gente que tropiezan, porque pretenden que los apóstoles del siglo XXI sean lo mismo y tengan el mismo look y hablen igual que los apóstoles bíblicos. Ellos son nuestro modelo a seguir. Pero los métodos y las estrategias tienen que ser diferentes para que seamos efectivos en este siglo XXI. No cabe duda de que su unción milagrosa y de todo eso todavía es algo que tiene que madurar en el siglo XXI. Así que, hermanos, para terminar, ¿alguna duda, algún comentario, alguna pregunta? Bien, hermanos, vamos a orar y los invitamos a la próxima clase, que va a ser este próximo sábado, no, el otro de arriba. Padre Todopoderoso, te damos las gracias, Padre. Padre, que podamos asimilar toda esta información. Padre, que esto pueda arrojar luz a mucha gente que tal vez no entiende lo que tú estás haciendo sobre tu iglesia. Padre, bendice a mis hermanos que están aquí y bendice a los que van a estar viendo este video en el futuro, Padre. Padre, te lo pedimos en el nombre de tu amado Señor Jesucristo. Amén. Que Dios me los bendiga, amados hermanos.